Buenas tardes a todos los participantes de esta conferencia del doctor Walter Sosa Escudero, a quien agradecemos muchísimo el nuevamente estar en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta es la primera de una serie de conferencias que desde el doctorado en Ciencias Económicas vamos a brindar abiertas a la comunidad. Contamos con mucha cantidad de inscriptos, docentes, alumnos avanzados, alumnos de posgrado, egresados, así que estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido esta primera conferencia. Contarles también que ya tenemos confirmada algunas más, como el doctor Guillermo Paraje el mes que viene, en diciembre el doctor Ricardo Arriazu, y en los primeros meses del año próximo, el doctor Marcelo Larriaga. Que la idea de este ciclo es justamente hablar sobre tópicos de interés académico, de actualidad, que puedan interesar y que tengan relación con nuestra carrera de doctorado en Ciencias Económicas. Bienvenidos nuevamente, y los dejo con la codirectora en la mención Ciencias Empresariales, Margarita Díaz, para que haga la presentación formal de Walter. Buenas tardes a todos. Bueno, el título de la charla del doctor Sosa Escudero es Big Data, desafíos, oportunidades y decepciones. El doctor Sosa Escudero es doctor en Economía por la Universidad de Illinois, es director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, investigador invitado del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Ha recibido diversos premios, entre los que se destaca el otorgado por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Es autor de numerosos artículos científicos publicados en revistas internacionales y de diversos libros. Precisamente la charla de hoy es referida a su último libro, Un auténtico éxito, por cuanto va por la 5ª edición, creo haber visto. Muy bien, escuchamos a Walter. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy en Córdoba, vamos a decir con todas las comillas, que este año hablamos con comillas, ¿no? Y espero que no sea la última. Siempre la Universidad Nacional de Córdoba ha sido muy generosa con mis trabajos, con mis investigaciones. He ido en distintos roles, he ido a dictar talleres, a presentar trabajos científicos, y este es un rol un poco distinto porque lo que les quiero contar es un trabajo de divulgación, ¿no? Déjenme aclarar una cosa. La tarea de divulgación científica, que es una de las cosas que yo hago, además de investigar, de dar clase, de gestionar instituciones académicas, es un ejercicio de construcción del lenguaje. ¿Qué significa eso? Lo que se intenta hacer es intentar llegar al mayor número de personas posible, intentando contar qué es lo que hacemos, intentar significar la relevancia, la complejidad y la urgencia de nuestras actividades. En el caso mío, lo que tiene que ver con la estadística y la econometría, ¿no? El problema es que mientras nosotros construimos conocimiento, ya sea como investigadores o como docentes, lo que hacemos es también construir un lenguaje, ¿no? O sea, intentamos ser lo más preciso que se pueda con respecto a las palabras, a los términos, etcétera, etcétera, y eso nos permite avanzar rápido y ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el problema con eso? Que así como avanzamos rápido, vamos dejando atrás al resto de la sociedad, que posiblemente financie nuestras actividades. Entonces nos parece a los que hacemos divulgación científica que es relevante y es importante contarles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué es relevante y eventualmente que están invirtiendo bien en nuestros recursos. Así que en definitiva, esta no es una charla técnica, por el contrario, es una charla coloquial, pero no por eso menos rigurosa. El verdadero desafío de la divulgación científica es preservar el rigor, ¿está bien?, pero intentar llegar a la mayor cantidad posible de público. Entonces, vamos a hacer la siguiente cosa. Durante unos 25 minutos más o menos, yo les voy a contar un poco el contenido de esta charla, que tiene que ver con el material de mi libro. Y después vamos a abrir a preguntas, y ahí es donde, si es que prefieren o quieren, podemos enfrentar cuestiones más técnicas. Pero eso es más o menos el plan que tengo. ¿Me escuchan y me ven bien entonces? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor.
Perfecto, perfecto, me quedo más tranquilo. Entonces, el libro que yo escribí se llama Big Data, forma parte de la colección Ciencia que Ladra, que dirige el biólogo Diego Golombek, y que publica Siglo XXI Editores hace ya bastantes años. Entonces, esta charla gira alrededor de la idea de Big Data, ¿no? De sus limitaciones, su potencial, etcétera, etcétera. Entonces, más que empezar dando una definición de Big Data, yo quiero terminar dando una definición de Big Data. O sea, quiero contar un poco cómo es que funciona este fenómeno y eventualmente, cuando llegamos al final de la charla, contarles qué es lo que yo opino que es el ámbito de Big Data y sus disciplinas cercanas, ¿no? Como la estadística, machine learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, a los efectos de ir yendo a esto de qué significa o de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Big Data, ¿no? Déjenme contar una historia como las que yo cuento en el libro, ¿no? Esta chica que están viendo aquí, esperen que acá hay un pequeño problema con mis slides, que lo voy a arreglar en un segundo. Muy bien, muy bien. Ahí me ven y me escuchan bien entonces. Perfecto. Esta chica que están viendo, gracias, esta chica que están viendo en estos slides se llama Alice Wu, W-U, que hasta hace unos pocos años, 2 o 3 años, era una estudiante de licenciatura de la Universidad de California en Berkeley. Y como todo estudiante de fin de carrera, ella tenía que hacer una especie de trabajo de licenciatura y el tema que eligió fue estudiar las cuestiones de género. Ella lo que opinaba es que ya era hora de pasar de una visión cualitativa de las cuestiones de género a una que fuese un poco más reproducible. ¿Qué significa eso? Es como que ella opinaba que ya estamos convencidos de que las cuestiones discriminatorias, segregatorias en contra de las mujeres existen. Entonces se trataba de pasar a, bueno, pero ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos monitorear en forma reproducible y, si se quiere, objetiva, ¿no? Entonces, lo primero que le llama la atención a Alice Wu es que si uno entra en las páginas web institucionales, como la de una universidad, como la de una empresa, como la de una institución pública, lo que encuentra es que en ese ámbito no parece haber por lo menos formas diferentes en las cuales se tratan hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se mete en la página web de una universidad, va a encontrar que está la profesora Marta Ramírez, que se especializa en macroeconomía, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y que dicta clases sobre este otro tema, ¿no? Y después está el profesor Marco Jiménez, que estudió en la Universidad de California, que se especializa en teoría de juegos y dicta clases sobre estos temas, investiga sobre estos otros. O sea, en definitiva, no parece haber a simple vista en esos ámbitos una forma diferencial en la cual se trata a hombres y mujeres. Lo que ella conjeturaba es que esos ámbitos, están demasiado expuestos como para que reflejen en forma fehaciente esta situación que nosotros conocemos, que es la forma diferente en la cual hacemos referencias a hombres y mujeres. Entonces, a efectos de proponer un mecanismo y de encontrar algo, lo que hizo Alice Wu fue meterse en un blog que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, ¿no? Si quieren lo pueden buscar en Google, que es un blog completamente anárquico, ¿no? No tiene ningún tipo de moderación, no hay ningún tipo de validación, cualquiera puede entrar a leer, a escribir, no hay ninguna verificación de identidad ni nada por el estilo. Lo primero que llama la atención de este blog, que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, es la naturaleza extrema del lenguaje. Se utiliza un lenguaje muy soez, muy bruto, muy brusco. Déjenme decir que no muy diferente al que se utiliza en las secciones de comentarios de los principales diarios de todo el mundo, en particular los argentinos, ¿no? Y también déjenme decir, como si fuese necesario, que este lenguaje directo, bruto, soez, no es privativo del mercado laboral de los economistas. Métanse en páginas equivalentes del mercado de los médicos, los arquitectos, los biólogos, los lingüistas, y posiblemente utilicen ese tipo de lenguaje, siempre amparado por el anonimato, ¿no? Lo que ella conjeturaba es que este ámbito, si bien más hostil, más tosco, más soez, quizás reflejaba en forma un poco más honesta estas discrepancias en las cuales la sociedad se refiere a los hombres y las mujeres. Entonces, lo primero que ella se dio cuenta de este blog es que a ella no le tomaba mucho tiempo discernir si un post hacía referencia a un hombre o una mujer. ¿Está bien?
Por ejemplo, un post que dice el profesor Marco Jiménez, no sé, parece ser que tiene una oferta de tal universidad y posiblemente se vaya, es un post que hace referencia al profesor Marco Jiménez, un hombre. Un post que dice la profesora Marta Ramírez acaba de aceptar una oferta de tal empresa, tal lugar, es un post que hace referencia a una mujer, la profesora Marta Ramírez. Mientras que un post que dice, bueno, Big Data no sirve para nada, es un post que no hace referencia al género de nada, ¿no? No hace referencia a un objeto y ese post lo clasificamos como neutral. Entonces, la otra cosa que se dio cuenta es que ella no le tomaba mucho tiempo enseñarle a hacer esa tarea a una computadora. Le hace a un mecanismo estadístico bastante estándar, ¿está bien? Que lo que hace es, analizando palabras, determina automáticamente, con algún margen de error bajo, que el post es de hombre, es de mujer o es neutro. Esa es la primera corrida algorítmica, ¿no? Después de la primera corrida algorítmica, Alice Wu tiene una especie de tabla que dice por cada post si es de hombre, si es de mujer, si es neutro. Para todos los posts. Esa es la primera corrida algorítmica. La segunda es un poco más sofisticada, porque en la segunda corrida algorítmica lo que hace Alice Wu es plantearle a los métodos y a la computadora el siguiente problema. ¿Cuáles son las palabras de uso coloquial en el blog que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer? Y los resultados son escandalosos, porque las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. ¿Está bien? Mientras que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer son hermosa, embarazada e histérica. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre tienen que ver estrictamente con cuestiones del ámbito profesional, ¿no? Con quién estudió esa persona, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Mientras que ninguna de las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer tiene que ver con cuestiones profesionales, sino estrictamente del ámbito personal. Entonces, lo que hizo Alice Wu cuando empezó a encontrar este tipo de fenómenos es escribir un trabajo científico, como el que hacemos los que trabajamos en investigación, que es un paper, ¿no? Un paper es una comunicación que intenta convencer colegas. O sea, lo que uno intenta hacer en un trabajo científico es convencer que hay una pregunta, que hay una metodología relevante, que esa metodología fue correctamente utilizada y que los resultados del trabajo son el producto de utilizar esas metodologías que podrían estar en manos de cualquiera, también que maridadas con datos que están en manos de cualquiera son perfectamente reproducibles por cualquiera y en cualquier ámbito. O sea, en definitiva, lo que intenta hacer un trabajo científico, en particular empírico, es garantizar que los resultados que uno tiene no son productos de un capricho, ni siquiera son una casualidad, sino que son el resultado de utilizar métodos reproducibles y verificables, y también que son robustos a variaciones menores. O sea, simplemente no es que ella reporta la única cosa que encontró, sino que yendo por caminos alternativos llega a más o menos las mismas conclusiones. ¿Está bien? Es importante remarcar, volviendo al objetivo de esta investigación, ¿no? Que lo que ella pone arriba de la mesa no es el hecho de que hay discriminación en contra de las mujeres, sino pone una forma reproducible y replicable de encontrar esas discriminaciones, ¿está bien? Y medirlas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el estudio de Alice Wu es reproducible en otras profesiones, en otros periodos, en otros países, ¿está bien? Y se puede utilizar para evaluar la existencia de esas actitudes discriminatorias, así como para ver si progresan, ¿está bien?, en el tiempo. En definitiva, eso está contenido en el trabajo de Alice Wu, que es un trabajo científico. Defendió correctamente su tesis, obtuvo una calificación muy elevada, y a los pocos días estaba toda la Universidad de Berkeley hablando de ese hallazgo. Estaba todo el mundo diciendo que habían encontrado eso, y en pocos días el trabajo de Alice Wu llegó a manos de Justin Wolfers, que es un divulgador, que además es un científico reconocido, que escribió un trabajo para el diario New York Times. ¿Está bien? Entonces, en unos pocos días, después de la publicación del trabajo de Justin Wolfers en el New York Times, estaba el mundo entero hablando de esto. Cuando digo el mundo entero, no es una exageración. De hecho, yo mismo me tomé el trabajo de escribir un artículo en el diario La Nación contando el episodio de Alice Wu. Corran la línea de tiempo un poco más para adelante. A los 2 meses, Alice Wu fue invitada a ser una de las oradoras principales
del Congreso de la American Economic Association, muy posiblemente el más importante del mundo, ¿no? Y un poquito más adelante, a los 2 o 3 meses, ella estaba en pleno proceso de solicitar admisión a programas doctorales, recibió oferta de las 10 mejores universidades del mundo y ella terminó aceptando la oferta que le hizo la Universidad de Harvard. Actualmente está terminando su doctorado en esa universidad. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué? Porque es que opino que esta historia es significativa e ilustrativa de todas las dimensiones que hacen al fenómeno de Big Data. ¿Está bien? Aún sin dar una definición de Big Data, justamente es lo que estoy intentando dilatar para que primero veamos de qué estamos hablando y después ponerle un nombre, ¿no? Bueno, el primer componente de la historia de Alice Wu es el componente más importante de la revolución de Big Data, que son los datos en sí, ¿no? 2 reflexiones cortas en relación a los datos. Primero, ¿cuáles son los datos del estudio de Alice Wu, ¿no? Bueno, son estas palabras, frases que están contenidas en el blog, ¿está bien? Lo importante, ¿está bien? Entonces, es que Big Data nos obliga a replantearnos qué es lo que entendemos por dato, ¿no? Cuando históricamente nosotros pensábamos en datos, pensábamos en una especie de planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas, que tiene números, pero un poco lo que hace la revolución de Big Data es obligarnos a repensar qué es lo que entendemos por dato, porque desde la perspectiva de esta revolución de datos y algoritmos, dato es cualquier cosa que se puede estudiar sistemáticamente con métodos estadísticos, matemáticos, algorítmicos, ¿está bien? Entonces, es cierto que un dato es un número, pero resulta que un dato, una palabra también es un dato, una canción es un dato, el recorrido de un colectivo es un dato, una imagen, una fotografía es un dato, una película es un dato. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que nos obliga la revolución de Big Data es a replantear qué es lo que entendemos por dato. En el caso de Alice Wu, datos son cosas que la gente escribe en un blog, por ejemplo, que pueden ser oraciones, que pueden ser entendidas como oraciones, como palabras, como párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo comentario que quiero hacer en relación a los datos es su origen, ¿no? Déjenme plantearles implícitamente la siguiente pregunta, ¿no? Si cualquiera les preguntase ahora, ¿qué están haciendo? Muy posiblemente ustedes respondan, mira, estoy acá escuchando a una persona que está dando una conferencia sobre Big Data, ¿no? Pero me parece que a nadie se le ocurre responder, mira, estoy acá generando datos, ¿está bien? Pero desde el momento que tienen los celulares prendidos, desde el momento que están conectados a Internet, que están utilizando una computadora, están generando datos, parvas de datos, acerca de muchísimas cosas, ¿está bien? De su ubicación geográfica, de dónde están, de las preferencias, de muchísimas cosas, a través de un proceso pasivo. ¿Qué significa eso? El proceso activo es escuchar una conferencia. El pasivo es mientras escucho la conferencia y por el hecho de interactuar con los dispositivos que hacen que la conferencia exista, estoy generando datos, ¿está bien? Cuando una persona pone en Waze o en Google Maps, quiero ir de acá hasta allá, ¿está bien? El objetivo primario es ir de acá hasta allá, pero en ese objetivo, en pos de ese objetivo, uno termina generando datos, ¿está bien? Datos de la velocidad a la que se traslada, cómo se traslada, cuánto tarda, el tráfico que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, la segunda cosa que plantea la revolución de Big Data tiene que ver con este proceso de masividad de datos, ¿está bien? Que surgen en forma pasiva de interactuar con cosas que están interconectadas, ¿no? Contrasten esto con los mecanismos tradicionales de generación de datos, ¿no? Que son los registros administrativos, los registros contables, ¿está bien? Los experimentos, las encuestas, ¿no? Que son mecanismos activos de generación de datos, ¿no? Hay todo un protocolo para hacer un registro contable, hay todo un protocolo para implementar un experimento, hay todo un protocolo para diseñar una encuesta. O sea, si ustedes estuviesen llenando un formulario de una encuesta y ahí le preguntasen qué están haciendo, la respuesta es, estoy generando datos, estoy llenando una encuesta, estoy siendo parte de un experimento, estoy trabajando en un registro contable, etcétera, etcétera. Entonces, ese mecanismo espontáneo, la palabra que quiero que guarden es espontáneo, explica casi todas las ventajas de Big Data y también sus desventajas. ¿Está bien? Eso guárdenlo un ratito. Entonces, el primer componente de la revolución de Big Data son los datos, ¿está bien? En cuanto a su definición, ¿está bien? Y en cuanto a su origen. El segundo son los algoritmos, ¿está bien? No quiero entrar en una definición precisa de algoritmo, pero entiéndanlo dentro de esta especie de bolsa de métodos computacionales, estadísticos, matemáticos, lógicos, que son la contracara de los datos. O sea, todos esos mecanismos que uno utiliza para procesar, diseñar, analizar los datos. La revolución de Big Data es también una revolución algorítmica.
y el grueso de la gente que piensa en Big Data para acá, ¿está bien? O sea, Big Data es un fenómeno de datos y un fenómeno también de algoritmos, pero me parece que hay otros dos componentes que son esenciales y tan importantes como los datos y los algoritmos per se en términos de la revolución de Big Data. Big Data conlleva una revolución de ideas, ¿está bien? En particular, yendo a la historia que conté de Alice Wu, fíjense que la idea que tiene Alice Wu no surge por generación espontánea, ni siquiera surge de los datos, ¿está bien? Ella entra a su investigación con una pregunta muy concreta, que es intentar cuantificar en forma replicable y objetiva estas cuestiones discriminatorias en contra de las mujeres, ¿está bien? Y fíjense que guiada por esa pregunta, ella primero elige una fuente de datos, que son las páginas web tradicionales de las universidades, empresas y organismos del sector público, y como en esa fuente de datos no hay variabilidad, la cambia por otra, que son las respuestas al blog, ¿está bien? Pero en definitiva, fíjense cómo la pregunta que ella tiene guía casi todo el proceso, ¿está bien? Y eso es cierto no solo para la historia que les conté, sino en general de casi todos los proyectos exitosos de ciencia de datos. Los datos per se no hablan, sino que los datos y los algoritmos tienen algún tipo de relación con el tipo de pregunta que uno es capaz de hacerle, ¿está bien? Y de la forma en la cual uno enfrenta las respuestas. Entonces, en definitiva, la contracara de Big Data es esta revolución de ideas que es capaz de indagar los datos y capaz de dejar que los datos digan, ¿está bien? Respuestas adecuadas y no lo que uno tiene ganas de escuchar. Entonces la revolución de Big Data tiene una contraparte que es también una revolución de ideas, le hace entendidas como preguntas que tienen chances de ser respondidas con datos y algoritmos, ¿está bien? Y finalmente, el fenómeno de Big Data es un fenómeno fuertemente comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien tiene que convencer a alguien, ¿está bien? Los algoritmos por sí mismos, y ni siquiera los científicos de datos, hacen las cosas sin pasar por el hecho de convencer a alguien. Convencer a un gerente que implemente una estrategia de Big Data. Convencer a un político que tiene que implementar un mecanismo de ciencia de datos, ¿está bien? En el caso de Alice Wu, convencer a su comité que lo que ella había encontrado no era un capricho, sino que era la respuesta a una pregunta concreta que ella se hizo, ¿está bien? Fíjense que eventualmente ese Janssen Wolfers, el que comunica al resto del mundo lo que encontró Alice Wu. O sea que en definitiva, detrás de la revolución de Big Data, también hay una revolución de cómo nos estamos comunicando, ¿no? De cómo estamos validando comunicacionalmente todos los aspectos de la revolución de Big Data. Muy bien, antes de entrar en una definición de Big Data, déjeme ir por un lugar que conduce a una especie de callejón sin salida, que es a mi juicio es una especie de error de concepto, que es pensar que Big Data es más de lo mismo, que es una especie de etapa superadora de lo que era la estadística tradicional, ¿no? El mundo en donde muchos fuimos educados, y donde estamos educando también, yo me dedico a la clase estadística, es un mundo de datos, de pocos datos, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? La historia de la estadística, tal como la conocemos, es una historia de intentar sacar el mayor provecho de unos pocos datos, ¿está bien? Entonces, la reacción que tuvo la ciencia, en particular la estadística, es intentar dotar a esos datos de una estructura. ¿Qué significa una estructura? Alguna relación explícita entre los datos y aquello que los datos quieren significar, ¿está bien? Por ejemplo, en una encuesta política bien hecha, están involucrados no más de 1000 observaciones. Cualquiera de estas encuestas que aparecen todo el tiempo por los medios se basan en no más de 1000 personas. La encuesta que se utiliza para medir la pobreza en el área metropolitana bonaerense, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la pobreza se mide con 3000 hogares que intentan ser representativos de los casi 4 millones de hogares que hay en la región. ¿Está bien? ¿Por qué es que con 1000 encuestados se puede medir más o menos bien una encuesta política? ¿Por qué es que la pobreza se puede medir razonablemente bien con 3000 hogares? Porque cuando la encuesta está bien hecha, hay una relación muy precisa entre el dato y lo que el dato pretende significar. En el caso de una encuesta, es lo que se llama un mecanismo muestral, que es lo que establece una relación entre la muestra y la población que intenta extrapolar, ¿no? En un experimento correctamente diseñado, de estos que se utilizan para estudiar si funciona o no, o si existe o no la vacuna contra el coronavirus, lo que se intenta es elegir cuidadosamente esos sujetos experimentales e implementar el experimento con un protocolo muy estricto a fin de que un experimento implementado o que los resultados de un experimento
implementados unas pocas personas, eventualmente puedan ser extrapolables, ojalá que a todos nosotros, ¿está bien? Entonces, eso significa darle estructura a los datos, ¿está bien? Ser explícito con respecto a de dónde salió el dato, ¿está bien? De dónde salió la encuesta, de dónde salió el experimento, de dónde salió el registro contable, para que después yo pueda extrapolar lo que diga acerca de los datos acerca de una población lo suficientemente grande, ¿está bien? Ese es un gran logro de la estadística científica. Los datos de Big Data son prácticamente la negación de todo lo que yo les conté. Son datos que no tienen ninguna estructura obvia. ¿Está bien? Y justamente, ¿por qué? Porque son espontáneos, por eso le dije que la palabra espontánea es crucial, porque son observacionales, porque son anárquicos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo debo tener unos 25.000 seguidores en Twitter, ¿está bien? Y podría implementar una encuesta de, a ver, quiénes de ustedes son pobres o no son pobres, ¿está bien? Y con eso calcular una especie de tasa de pobreza, por decir alguna cosa. Y la cantidad de respondentes que voy a sacar está muy por arriba de la cantidad de respondentes a la encuesta permanente de hogares que implementa el INDEC, ¿está bien? Muy posiblemente. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente que responde a la encuesta que yo hago en Twitter está filtrada por un montón de decisiones, ¿está bien? Que no es obvio en qué contexto operan. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo hago una encuesta en Twitter, ¿está bien? El hecho de que una persona responda a una encuesta en Twitter que yo hago está filtrado por, primero, la decisión de seguirme a mí en Twitter, ¿está bien? Que no es una decisión azarosa. La gente no tiene una moneda y dice, si sale cara, sigo a este individuo, si me sale seca, no lo sigo. Sino que hay algo que hace que la gente me siga o no me siga, ¿está bien? Segundo, de la gente que me sigue, la decisión de responder una encuesta está filtrada por la decisión de responder la encuesta, ¿está bien? Entonces la gente no tiene una moneda y dice, mira, si sale cara respondo la encuesta, si sale seca no la respondo, sino que es sensible a cómo las preguntas que yo hago, a cómo hice la pregunta, si la persona tiene tiempo, etcétera, etcétera. Entonces cualquier encuesta que yo hago en Twitter está filtrada por todas esas decisiones, ¿está bien? De lo cual no se deduce que los datos de Twitter, los datos de las redes sociales no sirven, sino que para utilizarlos yo tengo que pensar cómo se han dado esas decisiones. ¿Qué significa eso? Tengo que volver a darles una estructura, ¿está bien? Tengo que pensar esos datos que yo recojo en forma espontánea y anárquica son representativos de qué cosa, ¿está bien? Entonces, Big Data no es más de lo mismo, ¿está bien? No es que Big Data es una etapa superior de la estadística. Desde mi punto de vista, Big Data es un fenómeno de datos masivos, ¿está bien? Pero que no es un fenómeno más grande que el fenómeno que tenemos en estadística, ¿no? Si quieren una definición de Wikipedia de Big Data, ahora sí me animo a darla, ¿está bien? Big Data es un fenómeno de datos masivos, ¿está bien? Y algoritmos que surgen de la interacción espontánea con cosas que están interconectadas. Cosas que son reales como los teléfonos celulares, ¿está bien? O que son virtuales como las redes sociales, ¿está bien? De los éxitos de Big Data yo creo que se habla y se está hablando hasta el hartazgo, ¿no? En los sistemas de recomendaciones de cuando uno ve una película, el sistema le recomienda a otra que se parece, o por el hecho de que una persona ve una película, le recomienda a otra persona una película, ¿no? Todos los mecanismos de compra, métanse en Mercado Libre, en Amazon, y enseguida empiezan a aparecer recomendaciones cercanas o no a las cosas que uno hizo. Los mecanismos de reconocimiento de caracteres, de reconocimiento de imágenes, de clasificación, de orden, y en particular uno tremendamente exitoso, fíjense lo que está pasando con los mecanismos de traducción automática, que en los últimos 4 años han mejorado pero considerablemente, y eso tiene que ver justamente con éxito de los algoritmos. Piensen también, si quieren uno más cercano, en épocas donde no había pandemia, que para ir de un lugar al otro uno lo pone en Waze, en Google Maps, y es el propio algoritmo el que lo lleva por el lugar óptimo, evitando, no sé, pozos, evitando accidentes, evitando el tráfico. Todas esas cosas tienen que ver con el éxito de la interacción en datos de Big Data y algoritmos. De las limitaciones se habla poco, ¿está bien? Mucha gente tiende a sobreexcitarse con Big Data y piensa, sin exagerar, que bueno, esto implica el fin de la ciencia, de que todas las cosas se las podemos preguntar a los datos y que los datos nos van a dar respuesta. ¿Por qué? Porque si no tenemos todos los datos, estamos cerca de tenerlos todos los datos, ¿está bien? Entonces, con suficientes datos y algoritmos, si uno tiene una pregunta, se le hace los datos la responden. Entonces, déjenme ser un poco... no quiero ser pesimista, quiero ser realista, ¿no? Pero déjenme contarles algunas historias de por qué Big Data no es todos los datos ni tiene todas las respuestas. Me voy a concentrar nada más que en 2 cosas. Primero, Big Data tiene serios problemas en responder preguntas del tipo ¿qué pasaría si? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las preguntas del tipo ¿qué pasa si? Requieren razonar contrafácticamente. ¿Está bien? Y Big Data muestra datos de las cosas que hacemos, pero no de las cosas que no hacemos.
y para razonar contrafácticamente yo necesito pensar en esos dos mundos. Les pongo un ejemplo bastante tonto, ¿está bien? Supongamos que hay una autopista que tiene 2 carriles, ¿está bien? Yo creo que con sensores, con imágenes satelitales, con teléfonos celulares, cualquiera de nosotros está en condiciones de responder la siguiente pregunta. Viene alguien y nos dice, mira, yo quería que vos predigas cuánta gente va a pasar por esta autopista a las 11:30 de la mañana, un martes de lluvia. ¿Está bien? Y honestamente, con los datos de Big Data uno podría hacer una predicción muy, muy fina acerca de la cantidad de gente que va a pasar en esas condiciones. Ahora, supongamos que la pregunta es distinta. ¿Está bien? Viene alguien que hace política pública y me dice, mira, estamos pensando en abrir un carril adicional. ¿Está bien? Estamos viendo, estamos haciendo análisis costo-beneficio. ¿Cuántas personas tomarían la autopista de haber un carril adicional? ¿Está bien? Y es una pregunta completamente distinta. ¿Está bien? Porque fíjense que Big Data me da un montón de información de los usuarios de la autopista, pero no me dice nada acerca de los que no usan la autopista. ¿Está bien? Y la gente no es que no usa la autopista porque tiene una moneda y se le cara y no la usa, o se le seca y la usa, sino que la gente no usa la autopista porque le parece lenta, le parece cara, le parece insegura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, a los efectos de dar una respuesta de qué pasaría si yo abro un carril adicional, Big Data no me da información del sector que yo más preciso, que es de las personas que no usan la autopista. Entonces yo tengo que reconstruir esa información. Eso explica por qué sigue siendo dificilísimo hacer evaluaciones de políticas como la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos datos, ¿está bien?, de qué es lo que hubiese pasado de no haber existido la asignación universal por hijo. ¿Está bien? Fíjense que todavía no sabemos muy bien cómo funciona la cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros no vimos cómo funcionarían las cosas de no haber existido la cuarentena. ¿Está bien? Ni tampoco sabemos cómo evaluar, levantar la cuarentena ahora mismo, porque nos es difícil imaginar qué es lo que pasaría si la levantásemos en comparación a no levantarla. ¿Está bien? Nos vemos en una sola rama del árbol, no en las dos. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, Big Data tiene serias dificultades en enfrentar este tipo de preguntas, porque muestra datos de las cosas que hace la gente, pero no muestra, por definición, datos de las cosas que la gente no hace. ¿Está bien? Entonces, es muy difícil utilizar mecanismos de Big Data y algoritmos para pensar preguntas del tipo ¿qué pasaría si? ¿Es imposible? No. Después, si me lo preguntan en las preguntas, les cuento que algo se puede hacer, pero no es tan directo como uno piensa. Y el segundo, y con esto ya estoy terminando, son los problemas de impredecibilidad estratégica. ¿Está bien? Déjenme que les cuente ejemplos. ¿Está bien? No vimos un día antes del evento que el cardenal Bergoglio iba a ser elegido como el nuevo papa. ¿Está bien? Los invito a revisar todos los diarios, argentinos, uruguayos, bolivianos, del mundo. ¿Está bien? Háganlo, están todos disponibles online y ningún diario dice va a ganar Bergoglio. Es más, La Nación y Clarín dicen enfáticamente, en una nota muy chiquitita, los argentinos sin ninguna chance. Háganlo. ¿Está bien? Punto número 1. No vimos como sociedad que Donald Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Está bien? Cuando empezó Trump en su carrera política, lo que todo el mundo dijo, desde opinadores hasta politólogos, es sí, se está recalentando, pero no va a llegar a presidente. Y fue el presidente. ¿Está bien? No vimos en conjunto el acuerdo del Brexit. No vimos lo que pasó con el acuerdo de paz de Colombia. ¿Está bien? Y con una mano en el corazón, me gustaría que se pregunten, ¿cuántos de ustedes el 31 de diciembre de 2019 estaban dispuestos a creer que íbamos a pasar casi todo el 2020 encerrados? Y no en Argentina, en todo el mundo. No vimos la pandemia. Más bien que alguien vio la pandemia, más bien que alguien vio que el cardenal Bergoglio iba a ser el nuevo papa, más bien que alguien vio, ¿está bien?, que Trump iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero como comunidad no los vimos. ¿Está bien? Y déjenme pensar para adelante. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto va a valer el dólar dentro de una semana? En épocas de Big Data, en épocas de algoritmo, de las mentes más brillantes, no sabemos cuánto va a valer el dólar. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes saben quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Cuántos de ustedes saben quién va a ser el próximo presidente de Argentina? ¿Está bien? ¿Por qué es que estas cosas grandes, enormes, que tienen que ver con cosas de la política, la religión, la economía, la biología,
¿está bien? Todavía nos siguen sorprendiendo. ¿Y por qué es imposible prácticamente recurrir a algoritmos y a métodos para predecir cosas como cuánto vale el dólar, quién va a ser el próximo presidente, quién va a ganar un partido de fútbol? Porque esas cosas están sujetas a una interacción estratégica, ¿está bien? No dependen de una cosa, sino que dependen de la interacción de una cosa con otra, ¿está bien? Entonces, en los fenómenos donde hay una estrategia involucrada son tan impredecibles como predecir cuánto vale el precio de una acción, predecir quién va a ganar una elección, predecir a qué lado va a tirar un penal un delantero y a qué lado se va a tirar un arquero. Siempre que hay cosas interactuando, ¿está bien? Los datos empiezan a no contar. ¿Por qué? Porque hay una estrategia. Si lo quieren más contundente, piensen que aún en épocas de Big Data y de algoritmos, no sabemos cuándo termina la pandemia. Ni siquiera sabemos cuándo va a haber una vacuna. Ni siquiera sabemos quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Mucho menos sabemos quién va a ser el presidente de Argentina. O sea, en definitiva, Big Data tiene serios problemas en enfrentar preguntas que involucran reacciones estratégicas, ¿está bien? Y eso explica por qué ciertos aspectos de la vida todavía nos resultan ajenos al escrutinio de los datos. Les prometí que iba a hablar media hora y ya se me está acabando el tiempo. ¿Qué quiero que se lleven? La siguiente cosa. Más que hablar de Big Data, me gusta hablar de New Data. Me parece que no es que tenemos muchos datos, sino que el fenómeno relevante es que tenemos datos que antes ni pensábamos que los íbamos a tener. ¿Dónde están las fortalezas? En encontrar patrones, en clasificar, en ordenar. Las dificultades en responder preguntas del tipo conjetural, ¿qué pasaría si? Y las preguntas que involucran fenómenos estratégicos. Me parece que complementa el conocimiento, no creo que Big Data nos vaya a reemplazar, sino por el contrario, acá yo soy optimista, me parece que el conocimiento que nosotros aportamos, ¿está bien? Junto con los datos y algoritmos, me parece que brinda una enorme oportunidad. Y me parece que Big Data llama a un enfoque interdisciplinario, en donde no se trata de salir a estudiar otra cosa, sino de tender puentes entre las disciplinas para que fluya más rápido las ventajas y las limitaciones que tiene esta perspectiva. El libro, como les decía, es ameno, es coloquial, pero es igual de riguroso. Es un libro de historias, es un libro que es entusiasta cuando hay que serlo, es escéptico cuando hay que serlo, pero fundamentalmente es un libro científico en el sentido de que es realista. ¿Está bien? Intenta decir, en estas cosas Big Data anda muy bien, en estas cosas Big Data anda pésimo, y en estas cosas no sabemos, es justamente lo que estamos estudiando. Así que bueno, simplemente me resta agradecerle la gentileza de invitarme a contar estas historias. El otro libro que yo escribí de divulgación se llama ¿Qué es y con la estadística? Y acá no está, pero dentro de un mes va a salir el próximo libro de divulgación. Ojalá no haya hecho tanto desastre como para que el año que viene me inviten a presentarlo de vuelta. De nuevo, muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes. Bueno. Doctora Díaz, ¿tiene desactivado el micrófono? ¿Ahora me escucha? Ahí está. Bueno, que muchas gracias, Walter. Muy interesante la charla. Realmente, los que quieran hacer preguntas, hemos sugerido que se anoten en el chat para que nos organicemos y no haya superposición. Perfecto. Y bueno, muchas gracias. Agrego una regla que me la contó un amigo mío, ¿no? A fin de que todo fluya, fíjense que las preguntas terminen con un signo de interrogación. Bueno, no, acá el doctor Andrés Mata dice que quiere hacer una pregunta. ¿Ustedes lo desactivan o...? Sí, ya está. Ya bueno, puede. adelante. Bueno, no sé si se escucha, Walter. Sí, perfectamente, Andrés, gracias. Perfecto. Gracias, Walter. Un gusto escucharte, como siempre. La última vez que estuviste en Córdoba me quedé con ganas de hacerte una pregunta, así que te la voy a hacer ahora. Que tiene que ver con los desafíos. Apelo acá también a tu lugar como investigador. Uno ve como una tendencia muy grande a que cada vez más las investigaciones, incluso las publicadas, tienen que estar avaladas o por algún estado o por alguna empresa que son las dueñas de los datos. O sea, uno ve que, por ejemplo, quienes publican tienen algún acuerdo formal o informal con quienes hoy están sentadas sobre la gran cantidad de datos. Y entonces la pregunta tiene que ver, digamos, ¿cómo ves vos ese fenómeno? Incluso muchas de las empresas lo que hacen es contratar sus propios equipos de investigación, economistas, psicólogos, etcétera, y los ponen a trabajar adentro. Sí.
digamos, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Qué pensás? ¿Cómo impacta eso sobre lo que podríamos llamar la investigación libre, que no esté atada a los intereses de los estados o de las empresas? Y también, ¿qué pensás sobre aquellas personas que lo que hacen para filtrar eso es hackear, por así decirlo, la información? Digamos, es decir, utilizan canales, digamos, que también uno lo ve, pero claro, muchas veces al borde de la legalidad, digamos, ¿no? Buenísimo, perfecto. Son varias preguntas, todas muy interesantes, déjame ver si las puedo responder en forma ordenada, ¿no? Varias reflexiones que se me ocurren, espero no olvidarme de ninguna, ¿no? Lo que estás contando hay dos formas de verlo, ¿no? Una cosa que plantea el fenómeno de Big Data es hacer difusa la distinción de qué significa tener un dato. ¿Está bien? ¿Qué significa ser el dueño de un dato, ¿no? Déjame que te ponga un ejemplo, ¿no? Por los años que yo tengo, yo crecí escuchando discos de vinilo, ¿no? Entonces, cuando yo era chico, yo tenía los discos míos y andaba con los discos míos, y tener acceso a los discos y tener los discos era la misma cosa. ¿Está bien? Si yo quiero escuchar un disco, lo pongo, y yo quiero escuchar a un artista y no tengo el disco, no puedo escucharlo. ¿Está bien? Era la misma cosa. Tengo acceso, tengo los discos, es la misma cosa. ¿Está bien? Lo que ha roto Spotify, ¿está bien? Y el streaming en general, es la distinción entre tengo acceso y tengo. ¿Está bien? Insisto, yo tengo una cuenta en Spotify, ¿está bien? Entonces, cuando quiero escuchar, no sé, un disco de los Beatles, voy y lo pongo y punto, y suena, ¿está bien? Entonces, si alguien me pregunta, bueno, pero ¿vos tenés los datos? ¿Vos tenés realmente los discos? Y no sé realmente, yo tengo acceso a. Entonces, después, ¿quién lo tiene, quién no los tiene? Me es un tanto irrelevante mientras yo tenga acceso a. ¿Está bien? Entonces, lo que hizo la revolución de Big Data es hacer que la línea divisoria entre tengo acceso y tengo los datos sea bastante difusa. ¿Está bien? Te pongo un ejemplo que es la contraposición de lo que te dije del ejemplo de los discos, ¿no? ¿Quién es el dueño de mis tweets? ¿Está bien? ¿Soy yo? ¿Es Twitter? ¿O es quien tiene la facultad de bajar mis tweets? ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que hay alguno que por alguna razón se le ocurrió estudiar cuántas veces utilizo yo la letra T. ¿Está bien? Entonces esa persona se mete en Twitter con un robot, agarra todos mis tweets y después los estudia como hizo Alice Wu. ¿Está bien? Entonces fíjate la siguiente cosa. Desde el punto de vista de la investigación, el dueño de los datos es la persona que leyó mis tweets. Desde algún punto de vista tal vez yo sea dueño de los datos y de otro punto de vista, ¿está bien? El dueño de los datos es Twitter. ¿Está bien? Entonces resulta que puede pasar, y de hecho está pasando muchísimo como fuente de investigación, que la persona que tiene los datos le está sacando mucho menos provecho que la persona que tiene acceso a los datos. ¿Está bien? Por contraposición, una cosa que está pasando muchísimo en las empresas es que la información más interesante que atañe a una empresa está metida afuera de una empresa, no adentro. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa como, no sé, una empresa de consumo masivo, ¿está bien? Posiblemente se entere mucho más de lo que hacen sus clientes, ¿está bien? Mirando qué es lo que pasa en las redes sociales y no adentro de la empresa, ¿está bien? Entonces, una cosa que está pasando es esto, que Big Data, por un lado, lo que vos decís yo comparto, los grandes dueños de datos, ¿está bien? Son posiblemente las empresas grandes, el Estado, etcétera, etcétera, ¿está bien? Pero por la perspectiva interactiva, ¿está bien? Eso le abre la puerta a un montón de hackers, entendido no en el sentido peyorativo del término, que posiblemente estén en condiciones de explotar los datos mucho mejor que el dueño, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado está el fenómeno que vos decís, pero por otro lado, las redes sociales, ¿está bien? La interacción y muchísimos datos están a disposición del público. Entonces, realmente no hace falta dar una batalla por la propiedad de los datos, sino dar una batalla por el acceso a los datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Twitter, de hecho hay un libro entero de Ernesto Calvo, muestra cómo, mirando las redes sociales, se puede hacer análisis político de primer nivel sin pagar un centavo. ¿Está bien? Misma cosa aplica para el marketing, misma cosa aplica para muchas cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, se pueden hacer estudios buenísimos del mercado laboral simplemente scrapeando datos de LinkedIn. ¿Está bien? Sin pedirle permiso a nadie, porque justamente en la dinámica de LinkedIn está que esos datos tengan acceso a todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es esto.
Donde hay un problema serio es en pensar a lo viejo que el que tiene los datos tiene acceso. Pero una cosa que rompe la lógica de Big Data es que muchas veces el que tiene acceso no es necesariamente el dueño. ¿Está bien? Tengo el libro, de hecho, yo cuento varios ejemplos. Segunda cosa que quería comentar es que las empresas que tienen datos tengan algo para decir en qué se investiga, quién lo investiga y cómo se lo investiga, no es un fenómeno nuevo. ¿Está bien? Insisto, será un fenómeno nuevo en las ciencias sociales, ¿está bien? Pero no es un fenómeno nuevo, por ejemplo, en las ciencias experimentales, ¿está bien? Insisto, muchos de los estudios agronómicos están financiados, subsidiados, sostenidos por las empresas del sector, ¿está bien? Ni hablar de toda la industria farmacéutica, ¿está bien? Entonces, en definitiva, ¿dónde es que hay una buena noticia? La ciencia ya sabe cómo lidiar con eso, ¿está bien? Ya sabe cómo lidiar un sistema de validación de modo que aparezca lo bueno de que una empresa esté dispuesta a financiar una investigación y no lo malo, que es que la empresa esté dispuesta a torcer una investigación. Entonces, si vos me decís qué es lo que yo haría es, hablaría con los agrónomos, hablaría con los bioquímicos, ¿está bien? Hablaría con los médicos, a ver cómo ustedes lidiaron con el hecho de que una empresa agrícola, ¿está bien?, de fertilizantes, tiene mucha más información que el CONICET acerca de cómo anda un fertilizante. ¿Cómo lidiaron con ese hecho? ¿Está bien? Entonces, la mala noticia es que ahora nos va a tocar como científicos sociales lidiar con un problema que antes no lo teníamos. ¿Está bien? ¿Cuál es la buena noticia? Mirad, ya sabemos cómo o sea, el hecho de que las empresas o el Estado interfiriesen en las investigaciones no es un fenómeno nuevo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ahí yo soy cauto. ¿Está bien? O sea, las empresas y el Estado metiéndose en qué se investiga, cómo se investiga y qué se financia, no es un fenómeno de Big Data. Es un fenómeno tan viejo como cuando las empresas tuvieron intereses en financiar, sostener las investigaciones en química, biología, medicina, farmacia, etcétera, etcétera, o el sector agropecuario. En definitiva, yo creo que ahí soy optimista. ¿También? Me parece que estamos bien organizados como comunidad científica, y si los médicos, los bioquímicos, los agrónomos pudieron hacer enormes avances, nosotros no tenemos excusa, no podemos utilizar eso como excusa, ¿está bien? Así que bueno, no quise espantarme mucho, pero la pregunta de Andrés era muy buena y muy pertinente. Bueno, acá hay una pregunta. Martín Giorgi pregunta, ¿cómo interactúa o se relaciona Big Data con la inteligencia artificial? Muy bien, bueno, todo esto presupone que uno tiene una línea divisoria de qué es Big Data, qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial. Mi opinión es que las discusiones semánticas a esta altura del partido son de segundo orden, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Más bien que hay diferencias entre la estadística, entre la inteligencia artificial, entre Machine Learning, entre aprendizaje automático, entre minería de datos. Hay muchas diferencias, pero son tantas las similitudes que si uno apuesta a tomarlas como sinónimos, gana más de lo que pierde. Más bien que uno pierde, y más bien que va a llegar a un estadio en donde es importante distinguir entre una cosa y la otra. ¿Está bien? No solo eso, sino que a partir de cierta especificidad, el ámbito de inteligencia artificial es distinto del ámbito de Machine Learning, es distinto del de la estadística, es distinto del de la matemática. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es la siguiente cosa, ¿no? No existe un ámbito completamente ortogonal que sea de incumbencia de la inteligencia artificial y no lo sea de Machine Learning, y no lo sea del aprendizaje, y no lo sea de la estadística. ¿Está bien? Entonces, así como están las cosas, en mi opinión, lo que está haciendo la ciencia de datos moderna no es muy ajeno de lo que hacía la inteligencia artificial. No hay una separación obvia que diga hasta acá llega Machine Learning, a partir de acá es inteligencia artificial. Entonces, en definitiva, en el estado actual de las cosas, ¿está bien? Es muy difícil separar qué hace una cosa de la otra. Si querés una definición un poco más de diccionario, Machine Learning tiende a aprender las reglas de ver cómo funciona el sistema, ¿está bien? Y inteligencia artificial tiende a expedirse acerca de cómo funciona el sistema, extrapolando las reglas, ¿está bien? Que ya aprendió. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si lo que haría Big Data para aprender a jugar al ajedrez, ¿está bien? Es ver partidas de ajedrez, ¿está bien? Es ver partidas pasadas, intentar inferir las reglas del ajedrez y decir, mira, me parece que cuando hiciste esto, tuviste más chance de ganar, ergo hace esto, ¿está bien? O hace lo otro, ¿está bien? Inteligencia artificial hace otra cosa completamente distinta. Intenta internalizar las reglas, ¿está bien?
de alguna manera sistemática y después provocar las partidas, ¿está bien? De modo de, analizando las reglas y explotándolas al límite, ver cuál es la mejor forma de jugar. Entonces, cuando el sistema tiene unas reglas claras y toda la dificultad es hacérselas entender a algo como una computadora, inteligencia artificial gana por goleada, ¿está bien? O sea, aprender a jugar al ajedrez haciendo inteligencia, haciendo machine learning, es como aprender la regla de la electrónica mirando de televisión. ¿Está bien? Es más fácil entenderlas y después ponerlas a operar. Entonces, para fenómenos en donde está clarísima cuáles son las reglas y toda la dificultad es enseñárselas a un procedimiento computacional, inteligencia artificial gana. Pero para sistemas hipercomplejos como la economía o como la sociedad, ¿cuáles son las reglas que rigen la economía y la sociedad? ¿Está bien? Entonces, muy difícil. Entonces, en esos ámbitos son las dos cosas juntas. ¿Está bien? El mecanismo que internaliza las reglas y el mecanismo que induce las reglas. Entonces, por eso es que para cosas como lo que hacemos nosotros y donde el objetivo es estudiar datos, vas a tener un poco de los dos mecanismos. El que induce las reglas, el que intenta forzarlas a ver cuáles son sus límites. Chicas, hay dos preguntas, dos personas que quieren hacer preguntas. Ahí le doy la palabra a Lautaro. Ay, listo. Hola. Hola. Lautaro, ahí te muteaste, yo te estaba escuchando, pero te apareces muteado. ¿Qué quieres hacer una pregunta? Ah, disculpe. Sí, ahí estoy. Mi pregunta es sobre cómo influye, cree usted, la exposición a los datos, o también la exposición pública en general, en la generación de aún más datos y en el sesgo que tienen esos datos para un observador externo, como puede ser un investigador, como el ejemplo que usted dio de que ve a alguien desde Twitter o LinkedIn, como Sí. para uno mismo. Perfecto. Te respondo como estadístico. Los estadísticos opinamos que no existen datos sesgados, existen estimadores sin sesgados, ¿está bien? Pero no datos, ¿está bien? Los datos llevan un mensaje pasivo y después el mecanismo que uno utiliza para estudiar esos datos es sensible o insensible a los sesgos, ¿está bien? Entonces yo no creo, yo creo que cuando se habla de sesgos algorítmicos, lo que se quiere decir es que estás utilizando algún tipo de mecanismo que tiende a privilegiar cierta cosa espuriamente en contra de otra, ¿está bien? Insisto, si yo hago yo vivo en el barrio de Núñez, acá en Buenos Aires, si yo hago una encuesta acá de si la gente es de Boca o de River, y bueno, casi todos mis vecinos son de River, pero porque este es un barrio, yo estoy a unas 15 cuadras del estadio de River. Yo soy de Boca, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, yo hiciera una encuesta en mi casa sobre si la gente que vive en Núñez es de Boca. Acá somos todos de Boca, entonces gana Boca. Ahora basta que yo empiece a andar por el barrio para que aparezcan todos los hinchas fanáticos de River. En las dos circunstancias la encuesta es sesgada, pero fíjense que los datos no son sesgados, ¿está bien? Yo no estoy mintiendo y me hago el de Boca, ni mi vecino miente y se hace el de River, ¿está bien? Sino que es el mecanismo que no revuelve bien, ¿está bien? El que termina produciendo resultados que son sesgados. Entonces, yo entiendo que es una distinción semántica, ¿está bien? Pero eso no significa que los datos no sirven. En todo caso, nos sirven ciertos algoritmos, ¿está bien? ¿Qué significa eso, no? Si yo hago una encuesta acerca de la proporción de gente que es de Boca o de River en el barrio de Núñez, tengo que descontar porque cierta gente que es de River decidió vivir en el barrio de Núñez por esa razón, ¿está bien? Entonces, cuando yo puedo desandar esa decisión, resulta que una encuesta de si la gente es de Boca o de River, para que sea representativa de toda la capital, me sigue sirviendo, ¿está bien? Entonces, en definitiva, los sesgos en sí no son un problema si uno es capaz de controlarlos, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Te pongo un ejemplo tonto, pero para que lo entiendas. Suponete que vos te vas a Brasil, te tomás ahora un avión en la circunstancia en la cual vos puedas ir y te vas a Brasil. Y tenés un reloj de esos que son medios complicados y no tenés el manual, entonces hacés lo que hace casi todo el mundo y lo dejo como está, ¿viste? Y en Brasil, si la memoria no me falla, deben ser las 8, ¿está bien? Están una hora más adelante, ¿está bien? Entonces vos te fijas en el reloj dije 7 y vos pensás como 8, ¿está bien? ¿Por qué? Porque te da pereza cambiar el reloj, porque no tenés el manual, no sabes cómo se hace, y resulta que cuando después te volvés a Argentina tenés que cambiarlo de vuelta. Entonces lo dejás así. Tenés un reloj sesgado, ¿está bien? Tenés un reloj sesgado que te dice que son las 7 cuando en realidad son las 8, ¿está bien? ¿Estarías dispuesto a decir que es un reloj que anda mal? No, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tenés un mecanismo sesgado y vos sabés cómo desandar el sesgo. Entonces, en esas circunstancias,
¿está bien? El sesgo no importa, ¿está bien? Lo que te molestaría mucho es que yo te dé un reloj que dice 1 hora y vos no sabes cómo desandar el sesgo, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces, fíjate Sí, sí. que el problema del sesgo no se arregla por el lado de los datos, se arregla por el lado de los algoritmos, ¿está bien? O sea, vos le tenés que enseñar que el mecanismo está sobrealimentado de cierta información y subalimentado de otra, ¿está bien? Pero Sí. eso no es un problema de los datos, ¿está bien? Sino que es un problema de el que usa los datos. Entonces, yo creo que ahí es donde volvemos a el estilo de respuesta que yo le di a Andrés, ese es un problema tremendamente estudiado en estadística, ¿está bien? Que es cómo desandar los sesgos. En la disciplina que yo me formé, que es la economía, tanto James Heckman como Daniel McFadden se ganaron el premio Nobel por establecer métodos para desandar sesgos, ¿está bien? Justamente el problema inicial por el cual James Heckman se ganó el premio Nobel es cómo medir la productividad de las mujeres toda vez que, por lo menos en Estados Unidos, la mitad de las mujeres no trabaja. Entonces yo no puedo decir que una mujer que no trabaja es improductiva, ¿está bien? Porque hay alguna decisión por la cual la mujer no trabaja. Una de ellas es que, mira, yo soy tan productiva y como el mercado me va a segregar, me va a pagar menos de lo que yo quería cobrar, entonces no trabajo. Entonces vos no podés inferir del hecho de que una mujer no trabaje que esa mujer es improductiva, ¿está bien? Lo que hizo Heckman, año 1979, es proponer un método que desanda ese sesgo, ¿está bien? Misma cosa con McFadden, que propuso un método que permite hacer que opinen los que no toman una autopista. ¿Está bien? Sí. Justamente, la idea es cómo recuperar la información de aquellos que no me la están dando porque el mecanismo no se las pregunta. Entonces, en definitiva, mala noticia, los sesgos existen. Buena noticia, entre comillas, son los métodos los que reflejan el sesgo. Buenas noticias, la estadística ya tiene mucha agua bajo su puente para decirte qué hacer con los sesgos. Es un problema grave eso, ¿está bien? Pero el problema, insisto, tiene que ver con utilizar métodos estándar para mecanismos muestrales que inducen a sesgos en esos métodos. Entonces yo ahí soy optimista, porque me parece que nosotros tenemos mucha historia en ver cómo lidiar con ese tipo de sesgos. Los problemas se pueden resolver, sí, pero no es gratis, pero hay que tener cuidado. Sí. Entonces, si me permite una acotación más. Un momento, porque estamos siendo tiene que permitir, como muchos queremos preguntar, si no hay otros que pregunten, dale. No, sí, hay una pregunta más. Hay otra pregunta. Bien, perdón, no, pero dale. Ahí tiene la palabra Tomás. Dale, Gracias. dale. Buenas tardes, Walter. Muchas gracias. No, gracias. Quería preguntarte con respecto a, estuve viendo que en Netflix salió un documental de el dilema de las redes sociales y se habla un poco de cuestiones éticas del uso de Big Data para marketing o etcétera. ¿Y qué opinás acerca de eso, de las cuestiones éticas que tiene el uso de datos o de que no hay ningún control o restricción sobre eso? Sí, bueno, también, de vuelta, es una pregunta muy interesante como todas las anteriores, ¿no? Y podríamos estar años hablando de esto y dar una charla entera sobre esto. De hecho, el libro, yo prácticamente le dedico un capítulo a este problema, ¿no? Y de vuelta, fíjate que yo te traigo buenas noticias y malas noticias, ¿está bien? ¿Por cuál querés que empiece? ¿Por la mala o por la buena? Te dejo elegir. Y las malas primero. Las malas son terribles porque, en definitiva, los problemas de ética son posiblemente los problemas más graves que tienen que enfrentar la revolución de los datos, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, vos estás dando datos para un objetivo y resulta que después alguien aprende que se pueden utilizar para otro objetivo, ¿está bien? Entonces la mala noticia es que, insisto, que es un problema latente y que algo tenemos que hacer, ¿está bien? Esa es la mala noticia. Las cuestiones éticas en el uso y el abuso de cuestiones de Big Data, ética, privacidad, son terribles, ¿está bien? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Varios de ellos yo los cuento en el libro, ¿no? Insisto, vos ponete a pensar que si con un algoritmo, con datos que vos das de tu tarjeta de crédito y de Maps, etcétera, etcétera, resulta que alguien se puede enterar que es posible que vos tengas cáncer, ¿está bien? Mira, esas son cosas que yo querría enterarme a través de mi médico y si yo las quiero saber son cuestiones que tienen que ver conmigo, ¿no? Imagínate un algoritmo que alimentado con datos de películas, de discos, de, no sé, de recorrido colectivo,
pueda predecir la orientación sexual de una persona, ¿está bien? Por más precisión que tenga el algoritmo, esas son cosas que me parece que caen dentro del área de incumbencia personal. La gente no tiene por qué andar ni preguntando ni enterándose acerca de las preferencias sexuales de una persona. Pero, o sea, en definitiva, es una tensión entre lo que se puede y lo que se debe, ¿está bien? Entonces, eso es realmente una bomba de tiempo, ¿está bien? Esas son las malas noticias, ¿está bien? Y la otra mala noticia es que no sabemos cuál es el alcance de los algoritmos, lo estamos aprendiendo todavía. ¿Qué significa eso? Vos me das datos para hacer una cosa, y yo, mientras los procesos, me di cuenta que se puede hacer otra, ¿está bien? Vos me das datos para ver si, no sé, si tenés, no sé, si sos celíaco, y yo con esos datos me entero, por ejemplo, cuál es tu tendencia política, o me entero tu orientación sexual, o me entero si tenés otra enfermedad. Vos decís, pará, yo te di datos para que me digas si soy celíaco, ¿no? Vos te pusiste a sacar cuenta, que te hayan salido, no es otra cosa, ¿está bien? Entonces, como todavía no sabemos cuál es el alcance de los datos de los algoritmos, es muy difícil regular un mecanismo que no conocemos, ¿está bien? ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros, y acá empiezo a hablar de la buena noticia, nos beneficiamos terriblemente de los algoritmos y nos vamos a beneficiar terriblemente de los algoritmos, ¿está bien? Entonces, a los efectos de sacar la cuenta de si regulamos o no regulamos, y sobre todo cómo regulamos, tenemos que poner arriba de la mesa todo lo malo que tienen los algoritmos y todo lo bueno, ¿está bien? Insisto, cuando vos sacás un algoritmo y prohibís los algoritmos, esta charla se acaba ahora, ¿está bien? Y se acaba Mercado Libre, y se acaba Amazon, y se acaban todas las interacciones y tenemos que volver a una época pre-pandemia, pero sin internet. Entonces posiblemente vos digas, no, momento, algunos algoritmos dejémoslo, ¿está bien? El de Waze dejémoslo. Sí, pero Waze resulta, entonces saquemos el de Waze. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Primero, y acá empiezo a disentir un poquito con el documental que me decís. Los algoritmos tienen costados malos, pero no han mostrado su hilacha, y no han mostrado su hilacha no porque no sepan cómo hacerlo, sino porque posiblemente no les conviene. ¿Está bien? Te pongo un ejemplo tonto. ¿Está bien? Simple para que veas de qué quiero hablar de esto y por qué no es ni una mala noticia ni una buena noticia, sino una noticia un poco más sofisticada, ¿no? Yo todavía recuerdo la primera vez que hice una compra por Amazon. Habrá sido en el año, no sé, en la década del 90, yo vivía en Estados Unidos, y me sacó una tarjeta de crédito aparte y le puse un límite de $200 para comprar un libro que salía 50. ¿Por qué? Porque mi postura es, estos tipos me van a joder. Estos tipos, yo les voy a dar el número de la tarjeta de crédito, voy a comprar un libro y me van a robar la tarjeta de crédito, entonces, por lo menos que me roben como máximo $200, ¿está bien? Entonces, tímidamente yo puse mi tarjeta de crédito, puse mi dirección, puse Enter, y a los 3 días me llegó un libro, ¿está bien? Te corro la línea de tiempo al año 2014, que fue la última vez que yo estuve dando clase en Estados Unidos, ¿está bien? Fui con mi familia, ¿está bien? Yo compro todo por Amazon. Todo significa los libros, las compras del supermercado, los útiles de mi hijo, ropa, todo lo compro por Amazon. Me meto en el carrito, aprieto Enter, me aparece mi casa, ¿está bien? Entonces, la pregunta que te invito a que nos hagamos todos es, ¿por qué no me robaron? ¿Está bien? ¿Por qué no me sacaron todo si están en condiciones de hacerlo? ¿Está bien? Tres conjeturas. No me robaron porque no se dieron cuenta cómo hacerlo. Mentira. Si están las mentes más brillantes del mundo dándole vuelta, si estos tipos me quisiesen dejar en pampa y la vía, lo hacen con un clic. ¿Está bien? Entonces, ¿que no saben cómo hacerlo? No saben cómo hacerlo. ¿Está bien? Segundo, no lo han hecho porque me lo van a hacer en un futuro. ¿Está bien? Yo por ahora compro tonteras en Amazon, ¿está bien? Pero un día voy a querer comprar una casa por Amazon, un día voy a querer comprar un auto por Amazon, y ese día me la van a hacer, ¿está bien? Están engordando el pavo para que un día yo pise el palito, me compro un auto por Amazon y ahí me lo hicieron de una, ¿está bien? O sea, están esperando, todavía no he visto el final, ya va a venir y ya te van a robar todo, ¿está bien? La tercera conjetura es, ¿por qué no les conviene? ¿Está bien? Insisto, vos fíjate que la relación que yo empecé con Amazon empezó por $15 y terminó en la bestia de empresa que es Amazon. Entonces, a Amazon no le conviene, a Mercado Libre no le conviene, a Facebook no le conviene, a Twitter no le conviene andar estropeando la gallina en los huevos de oro. ¿Está bien? El primer perjudicado de lo que pasó con Cambridge Analytica es Facebook. ¿Está bien? Quiso que tambalee su imperio por un error que cometió alguien. ¿Está bien? Más bien que alguien ganó, pero el potencial de perderlo, o sea, el primero que pierde
si Mercado Libre empieza a venderte los datos, a meterte propaganda subliminal y hacerte hacer cosas que vos no tenés ganas de hacer, es Mercado Libre, que posiblemente sea la empresa más redituable que está en el mundo. Entonces, en definitiva, a lo que voy es esto. ¿Qué quiero concluir con esto? Yo no sería conspirativo ni inocente con respecto a los algoritmos, ¿está bien? Ni metería mi tarjeta de crédito, ni daría mis datos libremente a cualquiera que me los pregunte, ni piense que porque yo interactúo electrónicamente me van a sacar un órgano, ¿está bien? Y a las pruebas me remito. La gente no anda descuajeringada por los pasillos con los órganos sacados, ¿está bien? Pero también es cierto que ocurren engaños. También es cierto que ocurren manipulaciones y que las van a ocurrir. ¿Cuál es el problema? Este es un problema para los abogados, ¿está bien? Vos podés regular cosas que entendés, ¿está bien? ¿Por qué? Porque regular tiene costo, ¿está bien? Entonces vos no querés regular y desregular y regular y desregular. Entonces, y termino con las buenas noticias, no es la primera vez que nos toca regular la tecnología, ¿está bien? Un error que estamos cometiendo, y fíjense que ya es la tercera vez que lo digo en mis respuestas, es que nos pensamos que los fenómenos a los cuales nos enfrenta Big Data son fenómenos nuevos. Pero, por ejemplo, el fenómeno de la influencia de la opinión pública es tan viejo como la opinión pública. Lo mismo que se dice de Big Data y la capacidad de influir en la gente, se decía de la tele, se decía de los diarios, se decía de los clubes, se decía de los partidos políticos. Entonces, el problema de influir en el otro no es un problema nuevo, ya hemos estudiado mucho, ¿está bien? El problema de regular la tecnología no es un problema nuevo, ¿está bien? Te remito un ejemplo que yo cuento en el libro. Lo mismo que se dice de los algoritmos, se decía de las radiografías, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no sabíamos cuán buenas, malas eran las radiografías, ¿está bien? O sea, tienen enormes beneficios las radiografías, como cualquiera de nosotros sabe, pero también tienen enormes problemas, como cualquier radiólogo sabe, ¿está bien? ¿Qué es lo que hizo la comunidad? Ni prohibió las radiografías, ni permitió su uso libre. ¿Qué es lo que hizo? Es invirtió en entender cómo funciona una radiografía, para entender, mira, a esta tasa y en estas circunstancias está bien que te hagas una radiografía, y en estas otras circunstancias está mal que te hagas una radiografía. Lo mismo ocurrió con la genética, ¿está bien? O sea que en definitiva, la parte donde yo soy optimista es el problema de regular la tecnología no es un problema que va a ser la primera vez que lo enfrentemos, ¿está bien? Entonces, yo quiero ser optimista con respecto a esto, entonces, pero me parece que es un problema importante. Bueno, ya creo que podemos cerrar la lista de preguntas, son más de las 7. Yo tengo una pregunta. Hay algunas propuestas de estudiar la pobreza con estos métodos. ¿Tiene alguna... ¿tiene sentido con 30.000, 40.000 hogares que hay en el país? ¿Estás diciendo estudiar la pobreza utilizando datos de Big Data? Sí, Machine Learning. Sí, no, el potencial que hay para estudiar la pobreza en términos de utilizando estadística, utilizando herramientas de Big Data y Machine Learning es infinito. De hecho, es a lo que yo le he dedicado toda mi energía en los últimos 4 años, ¿no? Más, posiblemente 5 años, he publicado extensamente sobre el tema, ¿no? 2 cosas al respecto, no quiero abusar del tiempo que me están dando. Primero, no es fácil, pero no es que es fácil algorítmicamente, porque la medición de la pobreza o los problemas de medición de la pobreza son tremendamente complejos porque presuponen que uno sabe qué significa ser pobre, ¿está bien? O sea, cualquier medición de la pobreza presupone que uno ya se puso de acuerdo acerca de qué significa ser pobre, ¿está bien? Lo cual conduce a la siguiente etapa, bueno, que si nos pusimos de acuerdo en qué significa ser pobre, ahora nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se mide la pobreza, ¿está bien? O sea, aun cuando estemos de acuerdo en qué significa ser pobre, que no estamos de acuerdo, ¿está bien? Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se mide la pobreza. Entonces, cualquier medición de la pobreza que uno ve está atravesada por 2 acuerdos. El acuerdo de qué significa ser pobre y el acuerdo de cómo se mide la pobreza, ¿está bien? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier medición de la pobreza está mal, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Es un compromiso, ¿está bien? Que intenta sopesar las distintas definiciones de pobreza y para todas las definiciones de pobreza, todas las mediciones alternativas que uno puede hacer. Entonces, la cifra que uno escucha cuando ve que en la Argentina hay un 35, 45, lo que sea de pobreza, surge de ese compromiso. ¿De dónde surge ese acuerdo? De una interacción entre la comunidad científica y la comunidad de la política pública, ¿está bien? O sea, el servicio que brinda una oficina de estadística pública como el INDEC no es un servicio algorítmico, ¿está bien? Sino es un servicio que intenta dotar a esas mediciones
de la pobreza, del desempleo, del Producto Bruto Interno, de la inflación, de lo que sea, de un mecanismo que es tanto científico como comunitario que lo hace creíble. ¿Está bien? Creíble en estadística significa útil. Las mediciones de pobreza están todas mal. La pregunta no es si están mal o están bien. ¿Está bien? Están todas mal. La pregunta relevante en la medición de la pobreza es si es útil. ¿Está bien? Y ahí la cosa cambia por completo, porque que una cosa sea mala no la utiliza, no la inutiliza. Entonces, en definitiva, uno se tiene que preguntar, cuando se pregunta acerca de la medición de la pobreza, o de una medición de la pobreza, no es si es buena o mala. ¿Está bien? Se tiene que preguntar si sirve para algún propósito. ¿Está bien? Pongo un ejemplo rápido. Las mediciones de la pobreza basada en ingresos no funcionan muy bien para medir los niveles de pobreza. ¿Está bien? Pero funcionan muy bien para medir las evoluciones de la pobreza. ¿Está bien? Funcionan como un termómetro que dice si la fiebre está subiendo o está bajando, pero no te dice qué temperatura tenés. ¿Está bien? ¿Es inútil el termómetro? No, no es inútil un termómetro que hace eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con mecanismos de Machine Learning y de Big Data se puede aprender muchísimo acerca del bienestar y en particular la pobreza. ¿Está bien? Con imágenes satelitales, con datos de utilización de las encuestas de las redes sociales, se puede aprender muchísimo acerca del bienestar de las personas. Pero el gran desafío no está puesto en el algoritmo. El gran desafío está puesto en que eso que surge de los algoritmos y los datos sirve para algo que es mejor que aquello para lo que servían las mediciones tradicionales. El esfuerzo hay que ponerlo ahí. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, la gente de computación, más que pensar en gente que hace computación, matemática, hay que ponerle a interactuar con gente que sabe mucho de economía, mucho de sociología, mucho de historia. ¿Está bien? Porque las historias que nos van a contar los algoritmos hay que sopesarlas con las historias que nos cuentan las mediciones tradicionales de la pobreza. ¿Está bien? Entonces, es un terreno tremendamente fértil, pero que requiere de un enorme ejercicio de validación científica. Tengo una pregunta parecida a la que me hacía Tomás, ¿no? O respondo a una pregunta, ¿no? Con lo conspiranoides que somos los argentinos, supongamos que hay un algoritmo que dice, la pobreza, ¿sabes cuánto da en Argentina? 22.6%. ¿De dónde sale? Ah, no, es Machine Learning, Deep Learning, Big Data, inteligencia artificial, apretás Enter, sale 23%. ¿Y dónde sale eso? Ah, no, mira, hay unos científicos nerd que dicen eso. ¿Está bien? Insisto, nosotros desconfiamos de algoritmos transparentes como la medición de la pobreza. ¿Está bien? Imagínate la paranoia que se armaría si la medición de la pobreza, de la inflación, del desempleo, viniese un algoritmo que nadie lo entiende. ¿Está bien? Entonces, eso no significa que hay que nivelar para abajo, sino que hay que dotar a los periodistas, al público, a la gente y a los profesores de las herramientas que permitan descifrar la caja negra de los algoritmos. ¿Está bien? Entonces, por eso, para mí el desafío, me hiciste una pregunta que me toca muy de cerca, porque es a lo que yo me dedico, el potencial es enorme, pero no es una tarea simple. Honestamente, ni en el corto ni en el largo plazo, los algoritmos van a reemplazar el INDEC. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Walter. Ha sido una charla sumamente interesante, muy enriquecedora las preguntas. Muchas gracias nuevamente. Por favor, el agradecido soy yo, realmente un gusto estar de vuelta con ustedes, ¿no? No es, como les decía, no es la primera vez que voy a Córdoba y espero que no sea la última, y me gustaría que en circunstancias más amigables visitarlos personalmente. Córdoba es un lugar donde tengo